Muy buen día, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto de tenerlos aquí de vuelta en este programa. Hoy día vamos a conversar de un tema un poco oscuro, tal cual, así se llama el libro que llegó a mis manos y que se llama Ciencia Oscura y es de Gabriel León. Vamos a conversar con su autor. Él es bioquímico, doctor en biología celular, ha sido académico e investigador de varias universidades, pero sin embargo hoy día se dedica su tiempo a la comunicación de la ciencia, famoso por sus podcasts y también por sus libros. Claro que de otro estilo. Vamos a preguntar todo eso a don Gabriel León. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Buenos días. ¿Qué tal, Miriam? Muchas gracias a ti por la invitación, un placer estar con ustedes. Oiga, don Gabriel, a ver, partamos con una cosa que a mí me llamó la atención cuando me llegó tu libro. Tú te has dedicado mucho a la comunicación de la ciencia, eres famoso por los podcasts, mucha gente te sigue y por los libros, pero los libros en general son de comunicación de la ciencia y muchos de ellos, casi todos, en realidad parece que todos, dedicados a más bien a los niños, como para Claro. interesar a los niños, a la gente joven y también, ¿por qué no?, a los papás a comprender un poco más y hacer más amigable el tema de la ciencia. ¿Por qué este cambio a ciencia oscura? Claro. A ver, yo he publicado con este 9 libros y de esos Ujú. 5 son para público infantil, pero hay otros 4 que son para público juvenil adulto, por así decirlo. Ciencia Pop 1 y 2, Pandemia y finalmente este otro. Pero efectivamente hay un cambio porque usualmente como comunicador científico y quienes hacen divulgación científica, nos movemos por el lado más luminoso de la ciencia, el que tiene que ver con los grandes descubrimientos científicos, la cura de enfermedades, la última novedad del mundo de la astronomía, las últimas novedades tecnológicas, cosas que habitualmente, como te decía, nos llevan por el lado luminoso de la ciencia. Pero es importante tener en cuenta que la ciencia es una actividad humana y por lo tanto sus practicantes, mujeres y hombres que se dedican a la ciencia, ven en ellos reflejados todo el perfil moral de la humanidad. Y así como uno puede encontrar que hay políticos corruptos, periodistas corruptos, abogados corruptos, por cierto, también hay científicos corruptos, porque, insisto, esta es una actividad de naturaleza humana. Y por lo tanto, encontramos de vez en cuando en las historias de la ciencia el comportamiento de algunos científicos que, pasando a llevar los derechos de las personas, por ejemplo, han hecho experimentos bien brutales, lo que nos lleva, por supuesto, a este lado más oscuro de la ciencia. Y encontré que eran historias interesantes de contar porque todas ellas tienen una moraleja profunda. La forma en la que hoy se hace investigación científica con seres humanos, que sigue siendo fundamental. Hoy la investigación científica y la investigación biomédica, en la que participan como sujetos de investigación personas, sigue siendo fundamental. Pero el marco legal, el marco regulatorio en el que esas investigaciones ocurren hoy, es muy distinto al que existía hace 60 o 80 años atrás. Y ese marco regulatorio justamente se ha ido formando, ha ido apareciendo justamente por historias como las que yo cuento en este libro. Historias tremendas de investigaciones en las que participaron personas, muchas veces sin su consentimiento, y que tuvieron consecuencias tremendamente importantes. Entonces me pareció interesante contar estas historias, que no son del lado luminoso de la ciencia, son historias bien tremendas, pero que tienen moralejas muy relevantes y que permiten entender cómo hoy se hace investigación biomédica en la que participan personas. Justamente eso, una parte de lo que tú dijiste ahí recién, me llamó la atención profundamente de tu libro, porque tú bien, si bien es cierto, partes con algunos hechos, algunas actividades negras, oscuras que hicieron algunos científicos en los siglos pasados, como no sé, el siglo Mm. XVIII, siglo XIX. Tú dices, bueno, ya a esa altura como que no se sabía mucho, no se sabía nada. eh, no sé si lo perdonas, pero como que pasó hace tanto tiempo, como, que tú dices, qué cosas más atrocidades que se hicieron en esa época. Pero resulta que también aparecen cosas que son de esta época, absolutamente de ahora, de hace unos años, ¿no? A mí me llamó la atención varios de ellos, de las historias que tú cuentas ahí, incluso cómo hay algunas entidades que son hoy día reconocibles y muy famosas, ¿no? Como el tema, por ejemplo, del Hospital John Hopkins, que es tan reconocido hoy día, como el tema de el hospital asociado a los Nobel, etcétera. ¿Cómo hicieron la vista gorda en su momento? Cuéntame un poquito, a ver,
para ti, me imagino que muchas de las, y muchas se te deben haber quedado fuera, elegiste algunas, a lo mejor las más contables, a lo mejor Claro. las menos truculentas, no sé. Mm. Cuéntame, ¿cómo fue el ir descubriendo estas, en la medida de tu investigación? Eh, a ver, sí, es efectivo. Uno podría pensar que estas historias son todas del pasado en el fondo, cuando no había una normativa clara, cuando la actividad científica estaba menos regulada, pero volvamos siempre al comienzo. La ciencia es una actividad humana y por lo tanto el espectro moral de la humanidad completo va a estar reflejado en sus practicantes y vamos a encontrar de vez en cuando a personas que están dispuestas a romper las reglas, a pasar a llevar con todo lo establecido porque tienen más ganas de tener la razón, porque se les atravesó una idea por la cabeza, por egocentrismo, por un montón de cosas que son, de nuevo, parte de la naturaleza humana, lo que explica que incluso hoy, este siglo, tengamos historias de esta naturaleza donde personas engañaron a sus colegas, engañaron a sus empleadores, muchas veces, como tú mencionabas, en el caso del Instituto Karolinska, hicieron vista gorda de esto porque había intereses económicos, por cierto, metido entre medio. Entonces, vas viendo que hay otros factores externos a la ciencia que influyen fuertemente en la forma en que ésta se realiza. Con respecto a la investigación, varias de estas historias me las topé de casualidad, leyendo justamente sobre otro tipo de historias. Y lentamente se empezaron a agrupar juntas, se empezaron a agrupar solitas en el fondo. Y apareció en mi archivo un montón de historias que eran distintas a las que yo usualmente contaba y que eran de este lado oscuro. Y entre ellas había varios elementos que eran comunes y me pareció interesante poder agruparlas. La investigación con respecto a estas historias se hizo principalmente a través de los mismos estudios científicos. Muchas de estas historias tienen estudios científicos que acompañan, ¿cierto?, a las investigaciones que se presentan, o de investigaciones realizadas por periodistas que publicaron libros al respecto. Esto está afortunadamente muy bien documentado, porque en muchos casos se convirtieron en escándalos públicos, como ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, con las investigaciones realizadas a la población afroamericana con la sífilis. Y eso se convirtió en un problema político, y hubo dos presidentes de Estados Unidos, Bill Clinton y Barack Obama, que tuvieron que pedir disculpas públicas a nombre del gobierno de los Estados Unidos por las atrocidades tremendas cometidas en contra de esa población en particular. Entonces, afortunadamente existe mucho material que permite ir escarbando en esta historia. Yo efectivamente elegí para contar aquellas que tuvieran un peso narrativo más interesante y en particular aquellas que nos permitieran entender cómo hoy se hace investigación biomédica, porque son historias que fueron emblemáticas, son historias que tuvieron consecuencias legales en muchos casos. De hecho, de estas historias se desprenden leyes y normativas para tratar de que no vuelvan a ocurrir estos mismos eventos en el tiempo presente. Entonces, la investigación es bibliográfica, principalmente a través de artículos científicos, a través de libros, a través de notas en prensa, y tratando siempre de darle un sentido más profundo que solo contar la historia, tratando de ver cómo ese hecho dramático, oscuro, triste, tuvo un impacto hoy y permite entender ciertos aspectos de cómo se regulan estas actividades de investigación de manera contemporánea. Respecto de eso, hay algunas de las, bueno, varias, en realidad creo que todas, ¿no? Te dejan remecida, porque Sí. yo soy muy de buscar los nuevos acontecimientos, los nuevos descubrimientos. Muchas veces uno no sabe tampoco cómo llegaron a esos descubrimientos, ¿no es cierto? Mm, Y de repente uno se tapa los ojos diciendo, prefiero no saber, no claro. quiero saber, ¿no? Muchas veces ha pasado con cosas actuales, como por ejemplo los mismos maquillajes que uno usa, el testeo no animal, etcétera. Bueno, Claro. hay un montón de cosas que no es el caso ahora, pero a ver, uno de los temas que a mí me llamó muy profundamente la atención fue el tema de la eugenesia. ¿Nos puedes Mm, contar brevemente ese tema? claro. Eh, la eugenesia debe ser la peor idea salida de la cabeza de un científico en la historia. Y parto el libro con esa idea en particular, con la eugenesia, porque tuvo consecuencias histórico-culturales tremendas. Eh, tuvo un desenlace que tiene una importancia hoy en el mundo de la bioética que es impresionante. Y además es una lección muy importante con respecto a lo que ocurre cuando las ideas científicas llegan a la vida social, llegan a ser parte de nuestra vida, sin que los mismos científicos que generan esas ideas se hagan responsables de ellas. Eh, en el caso de la eugenesia, se trata de la idea que tuvo un científico inglés el siglo XIX, Sir Francis Galton, que era un tipo bien brillante, que hizo investigación en varias áreas distintas.
hizo aporte bien notable en estadística, en biometría, en el uso de huellas dactilares en criminología. Tuvo varios intereses bien dispersos, insisto, con varios aportes que fueron bien fundamentales en varias áreas. Pero tengo la sensación de que él, su figura, Francis Galton, no es tan conocido hoy justamente porque él es el padre de la eugenesia. A él, mientras estudiaba en Cambridge, empezó a rodearse de personas en la universidad y se dio cuenta de que los compañeros de clases de él, por ejemplo, eran todos tipos muy inteligentes, de un gran bagaje cultural, eran tipos que iban a tener muy buenos trabajos en el futuro, eran hombres prominentes. Y él se dio cuenta de que estos hombres prominentes que compartían la clase con él eran a su vez hijos de otros hombres iguales, con gran cultura, gran formación, mucho prestigio, dinero y qué sé yo. Y Galton empezó a tener ideas con respecto a cómo esa característica podría ser heredable. En el fondo, estos hombres eran eminentes en un área porque sus padres eran eminentes, habían heredado de cierta forma esa habilidad, desconociendo, por ejemplo, la herencia cultural y el ambiente acomodado, rico, lleno de literatura donde estos hombres habían crecido. Entonces, Galton se le ocurrió que tal vez la moral, la inteligencia y otras cualidades, ya no solo físicas, ya no solo el color de ojo, la estatura, el pelo, sino que también cualidades morales eran heredables. Y de la mano con eso se le ocurrió la idea de que tal vez sería deseable mejorar nuestra especie tal como nosotros hemos mejorado los animales. Y a eso le ocurrió entonces que tal vez sería buena idea que solo se reprodujeran los más aptos, los más inteligentes, los más guapos, pero también los que tenían moral superior, los mejores, los buenos. El problema es que automáticamente cuando uno toma esa decisión aparecen dos categorías, los buenos y los malos. ¿Quién decide qué es bueno y quién decide qué es malo? ¿Quién hace ese juicio de valor? ¿Quién corta en el fondo? ¿Quién dice tú sí puedes y tú no puedes? Y ese fue un problema porque finalmente esta idea de la eugenesia cayó de lleno en la sociedad y se empezaron a tomar esas decisiones. Y por ejemplo, así como Galton había propuesto que sería bueno fomentar que las personas moralmente superiores, guapas e inteligentes tuvieran hijos, también apareció la otra idea y decir, bueno, si podemos mejorar la especie humana haciendo que solo los mejores se reproduzcan, tal vez hay otra forma de mejorarla y es impidiendo que los peores se reproduzcan. ¿Qué pasa, por ejemplo, si evito que las prostitutas, los alcohólicos, los que tienen enfermedades o defectos físicos se reproduzcan? ¿Qué pasa si para evitar que se reproduzcan hago todo lo posible y los encierro o los esterilizo? Entonces, de la mano de la eugenesia aparece la idea de comenzar a esterilizar a los no aptos contra su voluntad. Y eso es algo que ocurrió activamente en Estados Unidos a principios del siglo XX. Y esas mismas ideas se tomaron fuerza junto con otras ideas como, por ejemplo, que los mejores humanos venían del norte de Europa, la raza aria. Y eso tuvo un impacto cultural gigantesco en el gobierno del régimen nazi, porque ellos fueron finalmente los que impulsaron la esterilización masiva, haciendo una suerte de limpieza racial y étnica, primero de la población alemana, para tratar de impedir la progenie con defectos. Y finalmente fueron esas ideas las que terminaron por generar un programa de eutanasia dirigida a la población judía y que terminaron finalmente con el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Las mayores atrocidades cometidas en la historia tienen su origen en una idea científica que es la eugenesia. Y la consecuencia de eso son los juicios de Nuremberg, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial se juzga, entre otros, a los médicos nazis que participaron en experimentos en los campos de concentración. Experimentos brutales, que no tenían como objetivo producir conocimiento, eran una forma de tortura disfrazada de ciencia. Pero los juicios de Nuremberg además nos dieron el código de Nuremberg, que se convirtió de paso como en el primer manual de bioética. Y a partir de ahí comienzan todas las otras historias del libro. Entonces, quise comenzar con la eugenesia porque es un muy buen ejemplo, tal vez el mejor en la historia, que muestra cómo una idea que nace al alero de la ciencia se descontroló completamente y terminó teniendo consecuencias sociales gigantescas, mucho más allá de la que sus creadores pensaron, porque se desentendieron de la idea. Lo que muestra como lección que la ciencia y la sociedad, la ciencia y la política están indeleblemente unidas, no se pueden separar. De hecho, los intentos por separarlas son peligrosos. Y además nos permite contar la historia de los juicios de Nuremberg, que en términos narrativos son tremendamente importantes, porque de ella emergen las primeras normativas de bioética, que fueron justamente las que los protagonistas de la historia se saltaron después.
Pero tú me estás hablando ahí de, supongamos, los años 40 y algo, ¿no es cierto? Cuando ya terminó, cuando Claro, ya vino, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y entonces aparece este código de Nuremberg como primer código de ética en el mundo. claro, Pero, a ver, ya después habíamos avanzado bastante con respecto, supongo, con respecto, a pesar de que no lo es, pero con respecto de la ética, y aparece el tema de Pakistán, ¿no? Con esto de el tratar de buscar los ADN para encontrarlo. Esto estamos hablando de hace poquitos años, sí, claro, ¿no? sí, Es claro. bastante contemporáneo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Me Mm, salté mucho rato en la historia, pero porque sí, tampoco quiero que cuentes todas sí. las historias, porque hay algunas que son terribles, ¿no? Y yo supongo que hay algunas que dejaste fuera, como te decía adelante, porque Mm, son más truculentas, no lo claro, sé, o simplemente porque había que cortarlo en alguna parte y a lo mejor va a haber un Ciencia Oscuras 2. eh, Porque te faltaron, por ejemplo, todos los experimentos barbáricos que se hicieron contra las enfermedades mentales, si bien es cierto, hay ahí sí, unas sí, cuantas dentro del sí, libro. Pero cuéntanos un poco qué pasó con el tema de Bin Laden, de Pakistán, del sí, tema de esta inoculación, esta política pública que había ahí que se echó a perder por el tema claro, con la poliomielitis, etcétera. Cuéntanos un claro. poquito. Volvemos de nuevo a lo que te contaba al principio, Miriam. De nuevo, la naturaleza humana. Puede haber normativas, puede haber reglas, pero lamentablemente siempre va a haber gente dispuesta a saltarse esas normas y a saltarse esas reglas, porque la naturaleza humana es así. Eh, y justamente ocurrió un episodio que es bien complejo, que tiene que ver con cómo una idea tiene un impacto que va mucho más allá de lo que originalmente se pensó. Y ocurrió justamente en Pakistán mientras estaban buscando a Osama Bin Laden, eh, el cerebro detrás de los atentados a las Torres Gemelas. Mientras Estados Unidos estaba intentando encontrar a Osama Bin Laden, que estaba escondido en algún lugar en Pakistán, eh, por una cosa de inteligencia llegaron a un lugar donde eventualmente podía estar. Pero para poder confirmar que él estaba ahí y montar una operación militar para poder sacarlo de ese lugar, tenían que confirmarlo. Y tenían que confirmar que había ahí gente vinculada con él. Y alguien propuso montar una campaña de vacunación falsa para entrar en este búnker, vacunar a los niños, tomarles una muestra de sangre en el camino y a partir de ahí compararla con ADN de la familia Bin Laden que Estados Unidos tenía y demostrar que eran parientes de Bin Laden, ya sea hijos de él o sobrinos de él, lo que eventualmente daba pistas con respecto a que efectivamente Osama Bin Laden estaba escondido en ese búnker. Y ese plan, que finalmente se ejecutó y fue un grupo financiado por Estados Unidos con un médico pakistaní, se hicieron pasar por una campaña de vacunación contra la hepatitis B, eh, y finalmente ese evento, cuando se conoce finalmente, cuando el gobierno pakistaní se entera de toda esta operación militar que se montó y que finalmente termina con la captura y asesinato de Osama Bin Laden, la gente de Pakistán se entera de esto, de que hubo una campaña de vacunación manipulada para tratar de encontrar a Osama Bin Laden. El problema es que esa historia, finalmente, manchó a otras campañas de vacunación, particularmente aquellas que estaban determinadas a terminar con la poliomielitis, que es una enfermedad tremenda. Y ha ocurrido en Pakistán y otros países de la zona que en los últimos años han asesinado a varios voluntarios de la Organización Mundial de la Salud que están repartiendo la vacuna contra la poliomielitis porque la gente cree que son espías. Y esta idea no es una teoría de conspiración. La idea de que son espías viene justamente de esta operación militar en la que se disfrazó a una campaña de vacunación para poder optar, ¿cierto?, a tomar muestras de este búnker. Entonces, se cometió un tremendo error porque se dañó profundamente una campaña de salud pública con un objetivo militar. Y eso después se vincula con otros experimentos que también han dejado una marca tremendamente fuerte en la población afroamericana. Cuando de nuevo en Estados Unidos se hizo un experimento con la población afroamericana, que hasta el día de hoy, este experimento se hizo en los años 50 y 60, pero hasta el día de hoy, en la población afroamericana existe una fuerte desconfianza por los sistemas de salud pública en Estados Unidos. Y esa desconfianza tiene su origen justamente en experimentos que se hicieron con ellos sin su autorización. Entonces, estas historias muestran cómo muchas veces, eh, a veces con una buena intención y otras veces sencillamente porque es una mala idea, se pueden producir daños gigantescos en los sistemas de salud a partir de ideas como esta de hacer un espionaje disfrazado de campaña de vacunación o, como en el caso que te contaba después del experimento con la sífilis en la población afroamericana, un experimento
que le negó a los participantes un tratamiento adecuado durante años, a pesar de que efectivamente ese tratamiento estaba disponible y era barato. Eso lo encontré increíble porque está bien, a lo mejor no está bien, pero hasta ese momento no se sabía, no se tenía penicilina, no existía Claro, todavía. Estoy hablando del tema de la sífilis, me quedé ahí. claro, No existía, pero ya después apareció. ¿Por qué se les negó para adelante? ¿Por qué no se reconoció en el momento? También hubo que pedir perdón por el tema claro. de Bin Laden, ¿no? También salió Sí, claro. el presidente de Estados Unidos a pedir disculpas. Pero de puras disculpas hemos ido avanzando, no sé si avanzando, retrocediendo en algunas cosas. Con esto no quiero decir que todos los avances en ciencia hayan sido funestos, digamos, o a partir de cosas muy malas, ¿no? Pero hay uno específicamente hacia el final. Tú hablas de un experimento químico que se hizo en San Francisco a partir de la niebla que entraba hacia... y que no me quedó claro tampoco, porque esto sí que fue ahora, hace unos añitos atrás. No me queda claro qué pasó con ellos al final. Mucha gente, tengo entendido, que se infectaron con la bacteria. Cuéntanos tú más, porque yo no me acuerdo Claro. mucho, tengo todavía una pelotera. Cuéntame un poco tú qué pasó Sí, ahí. en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, apareció en Estados Unidos una agencia que es la CIA. Y la CIA fue una agencia que durante mucho tiempo realizó actividades de investigación que estaban vinculadas justamente con las preocupaciones relacionadas con la Guerra Fría, que era, por ejemplo, la idea de que el comunismo se fuera a instalar en Estados Unidos. Y esta idea, que llegó a ser paranoica, tuvo algunos elementos que llamaron a la confusión, y uno de ellos, el más relevante probablemente, fue que en Estados Unidos estaban convencidos de que los chinos habían conseguido desarrollar o una droga o un método, eso no estaba muy claro, que permitía controlar el cerebro de las personas. Y la CIA temía que esta droga o este método desconocido para ellos permitiera que el comunismo se instalara en Estados Unidos contra su voluntad. Y esto generó una serie de programas de investigación para encontrar drogas que los estadounidenses pudieran desarrollar y que permitieran hacer lo mismo, controlar la mente de un espía, por ejemplo, y hacerlo confesar. Y en esta suerte de búsqueda se desarrollaron varios programas de armamento químico, biológico y de drogas que tenían este objetivo común, encontrar armas nuevas que fueran eh, efectivas, ¿cierto?, contra el poder del control mental que eventualmente habían desarrollado los chinos. Y uno de los experimentos que hicieron en esa época tenía que ver con cómo distribuir una bacteria, eventualmente patógena, letal, en una población de manera rápida. Y para hacerlo, a la CIA se le ocurrió hacer un experimento, sin preguntarle a nadie, en el que distribuyeron una bacteria, Serratia, bien particular, que en teoría no produce enfermedad, y la vaporizaron en la niebla de San Francisco, que es súper típica. Durante varios meses al año, San Francisco se cubre de una niebla por la mañana, y lo que hicieron fue, la Armada de Estados Unidos, desde barcos, levantó la bacteria, la pulverizó en la niebla, y la niebla distribuyó la bacteria. Desde el punto de vista científico, podríamos decir que fue un experimento exitoso, porque efectivamente encontraron la bacteria por todas partes después. El problema es que esa niebla con una bacteria puesta en ella causó varias infecciones, particularmente en personas que estaban en los hospitales, causó infecciones intrahospitalarias, y al menos una persona murió. Entonces hubo una consecuencia directa de este experimento que fue tremendamente masivo. Se calcula que cientos de miles de personas fueron expuestas a la bacteria sin su consentimiento, en un experimento realizado por el gobierno de Estados Unidos, que fue impulsado, como te decía, por la paranoia durante la Guerra Fría, y que fue el primero de un montón de otros experimentos en los que las personas participaron sin enterarse de que esto eran experimentos. En realidad, bueno, todas las historias que tú cuentas son terribles. Yo he querido destacar estas tres porque en realidad podríamos estar conversando muchas horas respecto de todos los temas y de los pormenores de cada uno de las historias que tú nos cuentas. Pero eh, solo quería agregar que en este libro usted va a poder encontrar
no solamente estos tres temas que hablamos, con los que hablamos recién con Gabriel, sino que también un tema de unos trasplantes de tráquea. Va a encontrar a un pequeño que lo acondicionaron para tener un reflejo, al final todos con una vida terrible, experimentos en niños pequeños, en guaguas incluso, para, en nombre de la ciencia, avanzar. Muchas gracias, Gabriel, por haber estado hoy día con nosotros. Que sea un prólogo para leer este libro. Y como epílogo, a ver, el tema de la ética, así como Sí, para terminar, ¿qué pasa con el tema de la ética? Y no solamente acá, en el mundo. Obviamente sí. me gustaría que nos hablaras en general y además acá en Chile. ¿Qué pasa con la ética en la investigación científica? Sí, ahí hay un área bien potente de trabajo. Yo fui durante 7 años vicepresidente del Comité de Bioética en la Universidad Andrés Bello. Y todas las universidades que hacen investigación biomédica tienen comités similares, que son comités complejos formados por miembros de la institución de investigación y que tienen como misión supervigilar estos proyectos. ¿Ya? Y eso ocurre hoy con todos los proyectos que funcionan al alero de alguna institución. Además, en Chile existe la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, que también regula varios aspectos vinculados con la investigación biomédica. Entonces, en Chile, así como en muchos otros países del mundo, existen leyes, es decir, un sistema que está impulsado por el Estado que protege a las personas que participan en estas investigaciones, pero también desde el punto de vista de la práctica científica. Existen comités que supervigilan estas investigaciones. Y ojo, que hoy incluso no es posible publicar el estudio científico si el investigador no demuestra que las personas que participaron en el estudio, por ejemplo, personas que dieron una muestra de sangre, por ejemplo, si el investigador no es capaz de demostrar que esas personas voluntariamente donaron esa muestra de sangre, y si no tiene todas las autorizaciones correspondientes, ni siquiera puede publicar el estudio. Entonces hoy está completamente incorporado en las normativas. Ahora, lamentablemente eso no quiere decir que aparezca una persona amoral o corrupta e invente este tipo de cosas y pase por igual por delante, porque insisto, la ciencia es una actividad humana. ¿Ya? Lo que sí tenemos claro es que estas historias nos han permitido generar normas, reglamentos y leyes que buscan proteger la integridad de las personas que voluntariamente deciden participar en investigación científica, lo que sigue siendo fundamental. Pero desafortunadamente de vez en cuando nos seguimos encontrando con personas que, a sabiendas de estas normas, las rompen tratando de conseguir algún beneficio personal o tratando de tener la razón finalmente. Se convierten en malos científicos y rompen las reglas. Sin embargo, como te decía Miriam, existe un aparataje eh, que hoy se encarga de supervigilar este tipo de investigaciones para que terminen siendo lo más beneficiosas posibles para todo el mundo. Hacia el final, tú en el epílogo dices incluso que hay varios de ellos, no sé si todos, los temas que tú trataste en el libro, eh, tienen los autores, esas personas corruptas Mm, o que tenían un ego demasiado grande o lo que fuera, habían incluso hecho romper, habían hecho terminar con con todos los apuntes que sí, tenían, los todos los, registros. o sea, en buenas cuentas ellos reconocían de alguna manera que estaban haciendo algo malo, porque si no, no lo habrían hecho, Claro, ¿no? tal cual, Eh, tal cual. O sea, obviamente ellos sabían, lo tenían premeditado de alguna manera. O sea, bueno, eh, igual pueden aparecer corruptos, como dices tú hoy día, que hagan ese tipo de cosas y soslayen el tema de las autorizaciones. Y hay otra cosa además, en algunos casos se les ofrece dinero para, sí, para, para participar de algunos de estos experimentos, de estas sí, eso, investigaciones. eso ocurrió particularmente con los experimentos en las cárceles, donde les pagaban muy bien a los internos por participar en Claro. experimentos. La práctica de pagar por participar en un experimento no es habitual. Ocurre solo en ciertos contextos y usualmente tiene que ver, por ejemplo, con cubrir gastos de traslado. Pero la idea es no pagar porque eso termina siendo un estímulo perverso para que una persona decida Claro, ganar dinero y poner su salud en peligro, por ejemplo. claro. Entonces, los pagos en dinero por participar en un estudio científico están cuestionados, solo se limitan a cubrir gastos en los que uno tiene que incurrir, por ejemplo, por tener Claro. que ir a un lugar. Y eso viene justamente de lo que pasa en las cárceles, donde a una población vulnerable se le pagaba muy, muy bien por participar en experimentos en los que no se les informaba de nada y les aplicaban sustancias tremendamente tóxicas. Entonces, ciertamente en esos contextos que son complejos y vulnerables, hacer investigación científica hoy es tremendamente complejo.
Además, bueno, usted va a encontrar todo esto en este libro de Gabriel León, La ciencia oscura, donde además de todos los temas que hablamos recién, hay otra serie de casos que se cuentan, como por ejemplo el tema de ese médico italiano, ¿no? Que también es ahora reciente, Sí, de claro. 2000 y algo, ¿no? Sí, Eh, claro. pero además hay una cosa curiosa que lo va a encontrar ahí también, el tema del LSD, cómo lo hicieron funcionar, también una serie de experimentos con una droga que estaba siendo escondida, que se habían arrepentido mucho de haberla abierto, de haberla encontrado, de haberla armado en realidad, y resulta que después se hizo masiva, ¿no? Una droga de la cual hoy día, bueno, han ido avanzando, Claro. etcétera, han ido saliendo cada día nuevas cosas. Muchas gracias, Gabriel, de nuevo por haber estado hoy día con nosotros. Encantado, Miriam. Muchas gracias por la conversación. Mientras nosotros hemos estado conversando, ha ido apareciendo nuestro GC aquí abajo, donde puede encontrar el libro usted y cómo ubicar a don Gabriel León. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, señoras y señores. Esto fue Punto de Encuentro.